Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez. Vamos a realizar una práctica de base de datos distribuidas. Primeramente la problemática. Primero supongamos que administramos la información de una farmacia que cuenta con sucursales en todo el país. Cada una de ellas cuenta con su propia base de datos, ¿no? Las cuales se ubican en Aguascalientes, Distrito Federal, Chiapas y Guanajuato. Además que cuentan con diferentes gestores de bases de datos, como por ejemplo Aguascalientes cuenta con una base de datos en Access, Distrito Federal con una base de datos en SQL Server, Chiapas con una base de datos en Oracle y Guanajuato con una base de datos en SQL Server también, las cuales acordaron compartir su información utilizando la red para realizar sus operaciones. Bueno, al final de todo esto, el equipo con la base de datos de SQL Server que se encuentra en Guanajuato realizará las vistas, o consultas o fragmentaciones horizontales, verticales y mixtas de las demás bases de datos que tenemos en todo el país. Para ello lo vamos a simular. Lo que yo voy a utilizar van a ser dos computadoras, en este caso son de arquitectura distinta. La primera tiene una arquitectura de procesador de 64 bits y la segunda máquina va a ser de 32 bits. Vamos a utilizar una red en LAN, vamos a utilizar de software Microsoft Access 2016, Oracle Express 11G, SQL Server 2012. La forma de trabajo va a ser la siguiente. La computadora de Windows 8.1 de 64 bits va a contener lo que es el software de Access 2016 en Oracle Express 11G y SQL Server 2012. La segunda computadora, que es de 32 bits pero también cuenta con Windows 8.1, va solamente a utilizar el software de SQL Server. Va a ocupar un conector de Oracle que se descarga independientemente, ¿no? Al final, la computadora con 32 bits va a realizar todas las consultas de la primera máquina, la de 64 bits, las cuales va a hacer las fragmentaciones y nos va a mostrar toda la información que van a contener las bases de datos que tenemos corriendo en la primera máquina. En este caso vamos a utilizar Access para lo que va a contener nuestra base de datos, la primerita, la que se va a encontrar en Aguascalientes. Para esto mi archivo yo la llamé farmacia, ¿ok? Y inicialmente tiene una tabla que la llamé Aguascalientes, porque ahí se encuentra lo que es nuestra base de datos, ¿no? Tiene un ID que es de tipo numérico, la farmacia. Este es muy importante, ya que me está indicando en dónde está mi tabla o mi base de datos, ¿no? Detalle de algunos productos, solamente coloqué 5. Las categorías, aquí actualmente son 2, obviamente pueden ser más. El precio unitario y la existencia, nada más como información que vamos a manipular dentro de nuestra práctica. ¿Okay? Entonces, esa sería nuestra primera base de datos, que obviamente se va a encontrar en Aguascalientes. Para crear nuestra segunda base de datos que se va a encontrar en el Distrito Federal, vamos a utilizar lo que es SQL Server. Para eso utilizamos lo que son las queries o las instrucciones para que podamos crear nuestra base de datos. Aquí ya la tengo creada, pero les voy a explicar cómo la hice o cómo la realicé. En este caso, creamos nuestra base de datos que se va a llamar Farmacia 2. Después la seleccionamos o la usamos. Aquí vemos que está activa, ¿no? Después creamos una tabla que se va a llamar Distrito Federal. La anterior se llamaba Aguascalientes. En este caso se va a llamar Distrito Federal. Y aquí va a contener todos nuestros tipos de datos que vamos a manejar dentro de nuestra tabla. Después, por costumbre siempre la visualizo para ver si está correcto o no. Ya posteriormente le insertamos los datos. Insertar datos en Distrito Federal, que se llama nuestra tabla, que creamos anteriormente. Los valores, ¿no? Que van a estar aquí son tipo numérico, varchar. En este caso los puse como 11, 12, 13, 14, 15 para diferenciarlos un poco de la tabla anterior, independientemente del tipo de farmacia en el estado donde va a estar, ¿no? Algunas características o detalles de lo que son los productos, de igual manera como la anterior. Pues visualizamos lo que es nuestra tabla, que queda de esta manera. ¿Okay?
Es muy importante que estos datos estén similares a la tabla anterior, a nuestra tabla anterior de Aguascalientes, porque van a tener una cierta relación para lo que son las vistas. Bueno, ahora vamos a crear la tercera base de datos, que va a ser con Oracle Application Express. En este caso, vamos a ver si nos pide esto. Ese sería el login, que sería farmacia 3. Entonces el usuario que voy a utilizar, contraseña, iniciamos sesión. Una vez dentro, ya los tiene igual con personal, logout. Y dice que estamos en farmacia 3, nos vamos a instrucciones SQL. Y ahora sí, en este caso ya lo tenía puesto, porque ya está hecha la tabla, ¿no? En este caso, crearemos nuestra tabla, se llama similar, Create Table Chiapas, que sería la tercera base de datos que se encuentra en Chiapas. ID, INT, farmacia, detalle, categoría, precio, existencia, ¿ok? Mostrando la tabla, Descript Chiapas, inicializamos y ya nos muestra cómo están nuestras columnas, ¿no? Y el tipo de dato. Después insertamos los datos, obviamente similar, nada más que en este caso le puse 21, 22, 23, 24, 25 para que lo pudiéramos nosotros diferenciar. El lugar, que sería Chiapas, ok, y después mostramos los datos, ok, es mostramos los datos y ya está. Esos serían nuestros datos que tenemos en la tercera base de datos que se va a encontrar en Chiapas. Bueno, esa sería la segunda máquina en la que vamos a realizar la consulta y el manejo de una base de datos. Para eso les voy a mostrar las características de esta máquina, que tiene un Intel Atom de A1.6, 2 GB de RAM, sistema operativo de 32 bits y procesador de 86, que es igual a 32 bits, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar lo que es SQL Server para realizar la base de datos que vamos a utilizar aquí. En este caso la base de datos se va a llamar farmacia 4, ¿okay? Después seleccionamos la base de datos y dentro de esa base de datos vamos a crear lo que es una tabla que se va a llamar Guanajuato, y esos son los tipos de datos y nombres de columnas que vamos a utilizar. El ID, farmacia, detalle, categoría, precio, existencia, son iguales a los demás. Una pequeña visualización y de inserción de datos en la tabla Guanajuato, obviamente, ¿no? En este caso los valores en el INT los modifiqué de 31, 32, 33, etcétera, ¿no? Para poder distinguirlos mejor en nuestras vistas. Y como nombre de la farmacia lo puse en Guanajuato, ¿ok? Entonces aquí son algunas informaciones, puede tener más. Después, al finalizar, ejecutamos lo que sería nuestra tabla final, y eso sería todo. Pues de momento ya tenemos creado los que son nuestras 4 bases de datos para poder realizar nuestros servidores vinculados y posteriormente hacer las vistas. Bueno, una vez creada lo que son nuestras bases de datos ya hechas, vamos a realizar lo que son nuestras creaciones de servidores vinculados. En este caso me encuentro en la computadora en la que se basan las puras consultas. La otra computadora que contiene las bases de datos, pues esa ahorita ya no la vamos a ocupar. En este caso, de momento, vamos a crear lo que es la vinculación con el gestor, que sería Access, ¿ok? Entonces, primero configuramos lo que son, que nos muestren que permita lo que son, las opciones avanzadas y lo que es el AD hoc distribuidos, ¿ok? Posteriormente, vamos a ejecutar lo que es los permisos que se va a manejar,
lo que son las características que va a tener lo que es el conector de Microsoft, que serían estos dos, que serían que nos permitan todos los procesos y los parámetros dinámicos, ¿no?, que vamos a utilizar. Entonces ya procedemos nosotros a colocar lo que es la información de nuestro servidor. En este caso se colocó en lo que es una carpetita que está compartida, ¿no?, porque es un solo archivo. En el caso de Access, lo llamé farmacia 1. Es el proveedor del producto, sería Access. El conector, o lo que va a proporcionar la conectividad, va a ser Microsoft AC OLED, la versión 15. Y la data source es en donde se encuentra, como está en red, es en donde se encuentra lo que es nuestro archivo que vamos a utilizar. Al momento de ejecutar esto, lo que va a hacer es permitirme la conectividad. Aquí en la base de datos, si nosotros nos dirigimos a lo que son server objects, linked servers, nos va a mostrar lo que son todas nuestras bases de datos. En este caso, como les decía, ya estaba hecho, pero entonces aquí se encuentra farmacia 1, que sería esto. Y la visualización, si le doy select from farmacia, 3 puntos, Aguascalientes, porque así se llama nuestra tabla, la tabla es la que vamos a consultar. Si le damos en ejecutar, tarda un poquito, pero nos va a mostrar lo que es el resultado. Y aquí está, el ID Aguascalientes, ¿ok? Bueno, una vez posteriormente hecha lo que es nuestra vinculación con lo que es nuestra primera base de datos, obviamente no está en esta máquina, pues vamos a vincularlo con SQL Server. En este caso, yo lo hice por medio del asistente. ¿Cómo sería? El del asistente es ok. Le damos propiedades, nos muestra la información, que sería en este caso linked server. Yo le coloqué lo que es el IP, la IP, lo vamos a checar ahorita, lo que es la IP que está colocada, ¿vale? Y lo que sería un usuario, se requiere el usuario, en este caso este usuario está dado de alta en lo que es la máquina, la otra máquina, para que pueda tener acceso, ¿ok? En este caso, nada más tengo este usuario y ahorita se los voy a mostrar en otra máquina. Ya cuando hacemos la visualización, ya podemos entrar nosotros, hacemos la conexión. En este caso vamos a tratar de hacerlo, sería así. Sería linked server, linked server. Aquí por ejemplo podemos poner cualquier cosa, yo le puse nada más 192. 168. Punto. Aquí sería 78. Le ponemos SQL Server, no nos pide ningún otro dato. Usamos seguridad, XC, y en ITC utilizamos el usuario. Es un usuario que está dado de alta en la otra máquina. Y su password. Y hacemos la conexión. En este caso me va a decir que ya está. ¿Ok? Sería básicamente lo mismo. ¿Sí? Dice, el servidor realmente existe, entonces ya no es necesario. Al momento de hacer esto, le doy clic secundario, text connection. La conexión con el servidor vinculado ha sido satisfactorio, ¿no? Entonces ahora sí, hacemos la visualización y ya está. En este caso es el 2, es el de Distrito Federal, y aquí aparecen todos los datos que contiene lo que es la base de datos. ¿Okay? Posteriormente hacemos la vinculación con Oracle. Aquí hay un detalle muy importante. Yo tuve dos problemas. Una primeramente con el conector, ¿no? Los conectores los vamos a encontrar aquí en Providers. ¿Okay? Entonces, de acá tiene que descargarse un archivo. Eso los voy a mostrar. En este caso me costó un poquito, pero al final lo podemos descargar. Lo que es lo pueden bajar directamente en la página de Oracle, solamente se tienen que registrar. Si instala lo que es este pequeño conector, viene un paquetito de múltiples conectores, entonces es bastante útil. Al momento que ustedes lo instalan,
ya les aparece aquí lo que es el conector, ¿vale? Entonces lo que se procedería sería a configurarlo de igual manera como hicimos en Access, ¿sale? Se le dice, pero ahora el conector Oracle db.oracle va a tener cualquier proceso, dinámicos, parámetros dinámicos, y aquí ya creamos lo que es nuestro linked server, ¿no? En este caso yo lo llamé add linked server farmacia 3, el proveedor que va a ser Oracle, nuestro conector Oracle DB. En este caso aquí le coloqué lo que es la dirección. Si ustedes se dan cuenta, es la dirección de la otra máquina, y nuestra base de datos que se maneja en Oracle Express es Excel. Recordemos que Excel nada más, Oracle maneja lo que son espacios de trabajo con nombres de usuario, o sea que nada más es una sola base de datos, y es a la que nosotros tenemos que entrar. Y aquí nos vamos a decir lo que es el tamaño, ¿no?, que vamos a tener. Posteriormente le decimos que la farmacia, como ya se está manipulando lo que es, se están incorporando lo que es la farmacia que está siendo utilizada en este momento, ya le damos las opciones que se va a hacer llamar farmacia 3, vamos a poner los RPC out y que va a ser verdadero en el valor, ok, y en el exe add linked server login ponemos la farmacia false, ponemos lo que es el system porque es la cuenta de usuario principal de lo que es el exe, ok, y en este caso este es el password que tengo en mi máquina local, ¿sale? Se la colocamos. Y después en este caso yo realizaba las consultas, pero como mi máquina es de 32 bits no lo manejaba, ¿ok? Me regresaba lo que es un resultado de 64 bits pero a 32 bits, entonces no me mostraba nada, me mostraba errores. Lo que hice fue crear un proceso en el cual me permitía lo que es modificar toda la estructura, todo el esquema del resultado de una tabla de 64 bits a 32 bits. Y esta sería la instrucción. En dado caso que ustedes lo necesitaran, va a ser muy útil. ¿Ok? Entonces, si coloca toda esa instrucción, en este caso, y después se le proporciona lo que es a un usuario. En este caso, la mía se la asigné a la Cris. ¿Ok? Y después se la asigné a lo que es este usuario, que es GGP Mort. ¿Ok? Y de ahí, al momento de que realizamos la consulta, ¿okay?, ejecutamos, tenemos lo que es nuestra farmacia 3, con tipo 21, 22, 23, 24 y 25. Y ese sería el de Chiapas. ¿Okay? Entonces estamos realizando lo que son las conexiones. ¿Okay? La última conexión ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque esa se va a manejar de manera local. Y esa tabla se encuentra aquí, la 31, la que hicimos anteriormente. ¿Vale? Entonces nada más lo que hicimos fue utilizar la vinculación hacia los datos de los servidores que no estaban aquí y las procedemos a poner de esta manera. ¿Es así? Ya tendríamos lo que son nuestras bases de datos con servidores vinculados a esta máquina que no tiene. Para empezar, no tengo ninguno de los plays. Esta es la segunda máquina. Les voy a mostrar que es un Intel Core i5 de 2 a 2.6, 8 GB en RAM, 64 bits y un procesador de 64 bits en el sistema. Aquí en lo que son los usuarios, security, logins, luego lo que es la app negra, propiedades, aquí su password, sus roles, y en donde está habilitado lo que es sus permisos como administrador. En este caso es farmacia 2. ¿Okay? Y lo que me permite hacer la conexión con lo que es el servidor vinculado. ¿Okay?
Esa sería la información que tenemos en la máquina principal, por así decirlo. En este caso ya tenemos ponemos lo que es create view, vista horizontal, por así decirlo, pueden ponerle cualquier cosa. Después aquí le ponemos lo que es la selección de la primera base de datos, después una unión con la segunda base de datos, la tercera unión con la tercera base de datos y una unión con la base de datos local. Si nosotros le diéramos clic aquí directamente en seleccionar, nos va a mostrar lo que es la información de cada una de las bases de datos que vamos a unir de manera horizontal. ¿Sí? Entonces seleccionamos todo y le damos create. Obviamente aquí yo ya lo tengo puesto, ya lo tengo hecho, pero funciona. Una vez ya creada cada una de ellas, nosotros lo que hacemos es una selección para que podamos visualizar lo que es nuestra tabla, nuestra vista, perdón. Ahí está. Aquí vemos que ya están unidas lo que son las bases de datos. Si nos damos cuenta por el ID, son distintos, independientemente del nombre de la farmacia, ¿no? Sí. Una de las características que tiene la vista horizontal es que deben coincidir todas las columnas con el mismo tipo de datos y obviamente la misma longitud, porque se van a más datos, para que pueda realizarse. ¿Okay? Para hacer la creación de la vista vertical, necesitamos primeramente de nuestras mismas bases de datos crear otras tablas. En este caso, en la misma tabla de farmacia, creé lo que es otra tabla con los datos de ID, farmacia, especificando el tipo de farmacia que son, primero Aguascalientes, Distrito Federal, Chiapas, Guanajuato. Y sucursal, por eso esta tabla se llama sucursales, ¿no? Va a contener lo que es un nuevo tipo de dato, bueno, un nuevo dato, un tipo de información, que sería el número de sucursal, para el caso de lo que sería farmacia en Access. ¿Okay? Necesitaríamos una tabla extra. Después, en lo que sería SQL Server, vamos a ponerlo en lo que le tocaría a Distrito Federal, o la segunda base de datos. Sería creación de una tabla que se va a tener como nombre tabla teléfonos, ¿no? En este caso va a contar con igual un ID, el nombre de la farmacia y el teléfono. De aquí pues seleccionamos lo que son los datos, ingresamos los datos, perdón, de teléfonos con los valores, ¿no? Estos serían los números. Al final nos quedaría así. Nuestra consulta, que sería ID, farmacia, igual Aguascalientes, Distrito Federal, Chiapas, Guanajuato. Y el teléfono de cada uno de ellos. Después, de igual manera en la de Oracle, en la de Chiapas, sería crear tabla direcciones. En este caso, se van a variar lo que son el tamaño de datos que van a recibir las columnas, porque son palabras un poco más grandes. Y esa es la creación de lo que es la tabla. Creamos la tabla, escribimos la tabla, mostrándonos lo que es la ID, la farmacia y la dirección, ¿no? Esa sería su estructura. Ingresamos los datos, que va a contener lo que son las direcciones, y cuando seleccionamos para ver la información, ya tenemos lo que es el ID, la farmacia y la dirección. ¿Okay? Ahora pasaremos a la máquina, la remota, para que podamos hacer lo mismo, crear una nueva tabla, y al final vamos a juntar todas para crear la vista vertical. En la segunda máquina también hacemos lo que es la creación de una tabla más en la misma base de datos. En este caso va a ser encargado, en el cual va a contener igual un ID, farmacia, nada más que aquí va a ser encargado. Le introducimos datos a encargados, que se llama la tabla, con su ID, el nombre de la farmacia, cuál estado está, y el encargado que es.
Al final vamos a seleccionar lo que es la segunda tabla, quedándonos de la siguiente manera. Ahora crearemos lo que sería la vista vertical, en el cual se va a utilizar el operador join para hacer unión de lo que son unas tablas que tengan por lo menos una columna en común. En este caso va a ser la columna en común, va a ser farmacia, ya que son de tipo string y contiene lo que es el mismo nombre para cada una de las tablas. En este caso se le coloca lo que es un alias a lo que sería el encargado, pues a lo que sería la farmacia sucursales sería la S, la farmacia, lo de teléfonos con la T, y lo que serían las direcciones con la D. Al final vamos a crear una vista que nos pueda contener o nos pueda regresar la información de sucursal, teléfono, dirección, encargado y farmacia. Hay que recordar que, por ejemplo, todas esas tablas se encuentran en las distintas bases de datos, ¿no? O sea, está distribuido. Lo que vamos a hacer es generar una sola consulta en el cual nos arroje a nosotros lo que es la información de todas las columnas. Al final seleccionamos toda lo que sería toda nuestra consulta y nos lo va a quedar de la siguiente manera. Así como aquí ya nos muestra lo que es sucursal, los datos de sucursal, el teléfono, la dirección, el encargado y la farmacia. Así como se está mostrando de esta manera. Ahora, una vez teniendo lo que sería la vista vertical y la vista horizontal, podemos proceder a crear la vista mixta. En todo caso tuvieran algún problema, nos vamos por ejemplo a la farmacia 4, nos vamos a views y aquí podrán encontrar lo que son todas las vistas. En este caso pues ya está creado, ¿no? Pero ustedes podrían eliminarlas en dado caso si tuvieran algún problema. Como les decía, una vez teniendo lo que es la vista horizontal y la vertical, pues podemos proceder a crear una vista mixta, en la cual vamos a utilizar lo mismo. Vamos a ocupar una columna en común. En este caso la columna sigue siendo el nombre de la farmacia referente al estado, y ya podemos colocarlos por medio de un alias. En este caso sería H para la horizontal y V para la vertical. Y decimos que en H me vas a mostrar, por ejemplo, lo que tengas en ID, lo que tengas en detalle, categoría, precio, existencia, farmacia, sucursal, perdón, hasta farmacia. Hay que recordar que estos son los datos que contiene lo que es la vista horizontal, por eso tiene la H. Y en la vertical, lo que sería la vista que tenemos acá abajo, nos va a mostrar lo que es la sucursal, lo que es el teléfono, lo que es la dirección y el encargado. Ya no nos va a mostrar esto porque ya no es necesario. Entonces nos decimos que ya no lo muestre, ¿no? Entonces creamos la vertical, haciendo también un join, se van a unir con su columna relacionada o con su columna en común. Y ahora sí, se va a hacer lo que es la unión entre vistas, formando lo que es una vista mixta. La ejecutamos y nos va a regresar este resultado. Que sería toda la información que tenemos en nuestras bases de datos distribuidas. Ahí está. Ese sería el resultado que nosotros obtendremos de este ejercicio de base de datos distribuidos. Espero les haya servido de algo. Muchas gracias.